No sé si podéis sacarle la pantalla a Richie, que ahora está tecleando contraseñas, y así que se vean. Ayer pasó una cosa mala para la sociedad europea, ¿vale? A ver si sale la pantalla. Pantalla. Hola. Pantalla. Muy bien. Ayer se aprobó Chat Control. ¿Vale? Ahí tenéis las votaciones en la Unión Europea. Uy, perdón. Todos esos puntos verdes es gente que ha votado a favor de que en Europa se escaneen los dispositivos de los ciudadanos que no han cometido ningún delito para buscar pornografía infantil. Ya sabéis que todos los tiranos siempre tienen las mismas dos excusas, por los niños contra el terrorismo, ¿no? Y que siempre que te quieren robar derechos empiezan por decirte que hay un malvado violador de niños que te va a secuestrar a tus hijos en la puerta de los colegios. ¿Vale? Pues ahí tenéis retratados a todos vuestros representantes políticos votando a favor de que os escaneen los dispositivos sin que hayáis cometido delito alguno. ¿Vale? Desde hoy empieza la guerra por recuperar nuestros derechos y hay que volver al hacktivismo. Aquí os lo dejo. ¿Vale? A ver quién manda más en Internet. Venga, Richie, pues don Ricardo Rodríguez, aparte de amigo, doctor de la universidad y una de las personas que más promueven investigación en cosas como el DBI. Yo me empecé a interesar por Frida viendo charlas de instrumentación binaria dinámica de Richie y es cuando empecé a aprender a usar la herramienta y flipé con ella. Hace muchas cosas, tiene un equipo de investigación muy poderoso, tiene varios proyectos que ahora os contaré. Y bueno, preséntate tú al completo, Richie. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Román. Bien, buenos días a todos. Lo primero, gracias por venir aquí a las 9 de la mañana. Ya sé que es un poco complicado, pero bueno. Lo segundo, comentar también que desde la universidad, bueno, desde las universidades a nivel europeo hay bastante preocupación por este tema que ha comentado Román. De hecho, Carmela Troncoso, que no sé si la conocéis, es una investigadora de IPFL en Suiza. Es una de las activistas más activas en este campo. Y bueno, simplemente comentaros que hay por ahí una carta que ya se firmó y se redactó por parte de un montón de investigadores, tanto de universidades como de centros de investigación a nivel europeo, para solicitar que este tipo de medidas de chat control pues, no tuvieran lugar, ¿no? Pero bueno, seguiremos desde nuestra parte académica intentando presionar también para que cambien un poquito las cosas. Bien, decía, buenos días. Voy a dar comienzo al taller que tiene por título de IOX Attack, detección de malware en memoria con Volatility 3. Bien, aquí ya he incumplido algunas de las cosas que se dicen que no hay que hacer, ¿verdad? Como poner acrónimos en los títulos. Pero bueno, ya sabéis que seguridad nos gustan un montón, ¿verdad? IOCs, supongo que todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Indicadores de compromiso. Antes de continuar, normalmente, bueno, no sé si me conocéis, pero normalmente siempre suelo publicarlo todo antes de venir a las charlas y tal. Este mes ha sido francamente malo. O sea, os puedo decir que he estado en diversas partes del mundo con 3 días de diferencia. Entonces no me ha dado mucho tiempo a poder sentarme y trabajar como me hubiera gustado. Ahora mismo las diapositivas no están colgadas en ningún sitio. Algo del software que vamos a ver sí que está colgado. Bueno, en realidad todavía no está público, lo voy a hacer público ahora para que podáis acceder a él. Pero pondré una página web donde pondré todo, ¿de acuerdo? Lo haré a lo largo de este mes de diciembre, ¿ok? Lo publicaré en Twitter y tal para que estéis, perdón, en X, para que estéis un poco al tanto de, de todo el contenido, ¿de acuerdo? Así que disculpadme lo primero. Bueno, para los que no me conocéis, pues este soy yo, con mis chicas. Tenemos una nueva integrante en la familia. Profesor titular de universidad en la Universidad de Zaragoza. Me podéis escribir en ese correo electrónico. Como veis, ya tengo unos ciertos años, ya tengo un correo con mi nombre y todo. Y bueno, tenéis ahí, podéis consultar la página web del grupo de investigación y la mía de la universidad. ¿Vale? Respecto al grupo, que bueno, ya que lo ha comentado Román, sí. Uy, ¿por qué no sale? Porque he puesto pantalla completa. Ahí, vale.
Comentar que estamos un montón de gente, ¿sí? Aquí veis un montón de caras de delincuentes, como decía, de las fichas policiales, ¿vale? Muy pocas chicas, desafortunadamente, pero bueno, esto es una tónica general en informática, ¿verdad? Normalmente tenemos menos de un 5% de entrada, entre un 5 y un 10 los mejores años, pero bueno. Comentar que todos los que tenemos aquí, a partir de aquí, ¿no? Que es todo el technical staff y el postdoc que tenemos por aquí también contratado, pues bueno, desafortunadamente hemos crecido mucho estos 2 años gracias a fondos europeos, gracias al INCIBE, pero los fondos acaban a finales de este año y eso supone pues, que toda la gente que vemos por aquí, exceptuando los estudiantes de doctorado y los que estamos ya con plaza en la universidad, pues desafortunadamente vamos a ver una gran reducción drástica de personal dentro del equipo. Pero bueno, esperemos que la investigación pues podamos más o menos seguir haciéndola con la misma calidad. Será difícil, por supuesto, porque al final cuantas menos gente hay, pues peor. Pero bueno. Bien, ¿qué os voy a contar? Pues os voy a contar básicamente un poquito en qué consiste el análisis forense de memoria. Va a ser un poquito de introducción el taller, ¿de acuerdo? Os voy a dar un enlace a un Dockerfile para que lo podáis descargar. El Dockerfile va a contener Volatility 2, Volatility 3 y es un Docker, o sea que lo podéis desplegar en vuestro equipo, ya sea un Intel o una ARM, ¿no? Como el que tengo yo aquí delante. ¿Sí? Claro, esto presupone que sabéis utilizar tecnología Docker. No pasa nada si no sabéis, os lo explicaré cuando empecemos el caso de estudio. Son 2 comandos, siempre y cuando tengáis instalado el software, claro. Pero bueno. Así que nada, voy a empezar con la introducción, continuaré con unos conceptos previos, nada, simplemente unas cositas que creo que es necesario que conozcamos, ¿sí? Para poder todos estar en la misma página. Y después os presentaré una metodología de análisis, que es un poco la contribución, digamos, de esta charla, así como el artículo, ya sabéis, vengo de la academia, ya lo siento, no es a doble columna, eso sí, para que podáis pues leer un poquito más. Pasaremos con el caso de estudio y acabaremos con las conclusiones, ¿de acuerdo? Venga, entonces voy a empezar con lo fácil. Análisis forense de memoria, ¿sí? Yo supongo que todo el mundo sabe lo que es, pero si no, os lo voy a explicar de una manera que yo creo que más o menos todo el mundo lo vamos a entender, ¿sí? Este señor de aquí es Peter Griffin. Supongo que muchos de vosotros lo conocéis, ¿sí? Pues ha muerto. Bien, cuando nosotros hablamos de análisis forense, ¿no? Pensamos en esto, en muertos, ¿no? El análisis forense de memoria efectivamente también tiene que ver con muertos, pero en este caso es un poquito más agradable, ¿de acuerdo? Porque el trabajo de un analista forense de memoria básicamente consiste en intentar analizar el contenido de la memoria de ese dispositivo, ¿sí? Si hiciéramos un poquito la analogía con este cuerpo que tenemos aquí, de Peter Griffin, si Peter Griffin fuera un sistema, ¿verdad? La memoria sería su cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis forense de memoria sería como que yo extraigo el contenido de su cerebro, ¿sí? Sus pensamientos, ¿de acuerdo? Y aparte de encontrarme pues monos con platillos, me voy a encontrar pues cierto contenido, ¿sí? El análisis forense de memoria, por tanto, consiste en extraer esa memoria del dispositivo y posteriormente analizar, ¿sí? De hecho, esto que os acabo de contar, ¿no? Análisis forense de memoria, como veis, es una rama de Digital Forensics, o esto sería en español forense digital, ¿sí? La forense digital, como veis, tiene un montón de ramas, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados, o bueno, si trabajáis en forense, seguramente estaréis muy acostumbrados pues a esto de aquí, el computer forensics, ¿no? Es, pues bueno, cojo el disco duro, me lo extraigo y analizo el sistema de ficheros, los ficheros, hago ahí el file carving que aparecerá por ahí en algún lado, ¿vale? Aparece file provenance, ¿no? El extraer los ficheros y saber qué son, etc, etc, ¿no? O quizás también conocéis el multimedia forensics, hacer lo mismo pero focalizado en análisis de vídeo o análisis de imagen. Bien, ¿vale? Como veis, hay distintas ramas, ¿no? De hecho, bueno, esto es un artículo de unos amigos, no estoy muy de acuerdo con ellos porque aquí me meten malware forensics, que bueno, para mí no
no considero que sea una rama así tan pura del forense, pero bueno, me viene de puta madre para referenciar el artículo en mis trabajos, ¿verdad? Y poder justificar que trabajo en estas cosas. Pero bueno, Network Forensics, que también quizás lo conocéis, tiene que ver principalmente con análisis de archivos backup, ¿no? De archivos de tráfico de red, ¿no? Perfecto. Y ahí tenemos, al final, el análisis forense de memoria, que como veis tiene dos fases, ¿no? Adquisición y análisis, ¿vale? Se me ha olvidado meter otra diapositiva, esto es por las prisas, ya perdonaréis, ¿eh? Pero quizás yo añadiría otra cosa más, ¿no? Adquisición, análisis e interpretación, ¿sí? Porque yo creo que tendríamos como que diferenciar las tres fases, ¿vale? Pero bueno, no voy a hablar en cuanto a lo que es adquisición, ¿eh? Podríamos hablar largo y tendido acerca de las distintas técnicas de adquisición que podemos encontrarnos por ahí, desde cosas muy bizarras como coger y meter nitrógeno líquido para congelar el contenido de la RAM, irte corriendo al laboratorio, pincharla y extraer los bytes. Podéis imaginaros la tasa de éxito, ¿verdad? De extracción de esos bits, prácticamente nula, pero bueno, es una posibilidad. A métodos más tradicionales, ¿verdad? Que seguramente todo el mundo conozca, como ejecutar un comando en la consola, ¿no? Si estamos trabajando con un hipervisor tipo VirtualBox, y volcar el contenido de la memoria RAM de esa máquina virtual, ¿sí? Entre medios tendríamos soluciones basadas en hardware, que requeriría tener hardware especializado, es decir, que el ordenador ya dispusiera de ciertas ranuras o de ciertas tecnologías que me permitieran a mí extraer la memoria de ese equipo, ¿vale? Y luego tendríamos las herramientas más de tipo software, o las formas más de tipo software que tendrán ciertas limitaciones que comentaré posteriormente. Y luego iríamos a la fase de análisis, que también comentaré en detalle después. Bueno, simplemente comentaros una cosita importante. Yo quizás en esta charla se me escape mucho el concepto de página, ha sido página de memoria que he puesto por ahí. ¿Qué es esto de una página? Bueno, en informática la página va a ser la mínima unidad con la que nos vamos a referir a la memoria, ¿sí? Por definición, una página va a ser un bloque de tamaño fijo y contiguo de memoria virtual, ¿sí? Aquí aparece un término que es memoria virtual, que no voy a explicar, pero bueno, simplemente que sepáis que es una cosa distinta de memoria física, ¿de acuerdo? Memoria física es la RAM, memoria virtual es lo que se piensa en los procesos que tienen, ¿de acuerdo? Que sepáis que hay dos tipos de tamaños de página, pequeñas y grandes. Normalmente, yo diría que en el 99% de las ocasiones os vais a encontrar con tamaños de página pequeñas o tamaños de página de 4K, ¿sí? 4 kilobytes, perdón. O sea, 4096 bytes. Y aquí una imagen súper maravillosa de los distintos estados en los que puede estar una página, que no voy a entrar, simplemente que sepáis que o está libre, o está ocupada, o está reservada. Eso es. Vale. Hasta aquí bien, ¿no, chicos? Cualquier duda o pregunta me comentáis, ¿eh? O sea, no hay ningún tipo de problema de parar, quiero decir, me va a sobrar tiempo, eso digo ahora. Así que, bueno, vamos para allá. Voy a explicaros ahora una serie de conceptos previos, que en realidad yo, más que conceptos previos, son los problemas que podemos tener, ¿de acuerdo? Los desafíos que tenemos cuando trabajamos con la RAM. ¿Sí? Lo primero, la paradoja del rootkit. Esto no sé si lo conocéis, es un término que acuñó Kornblum, que igual os suena, es uno de los creadores de SSDIP, si no recuerdo mal, John Kornblum, perdón, Gis Kornblum, en el 2006, si no recuerdo mal. Pues bueno, él escribió un artículo y habló sobre la paradoja del rootkit, que básicamente lo que venía a decir es que por mucho que nosotros tengamos en un sistema un malware súper avanzado, ¿no? Un rootkit ahí que está controlando todo, siempre va a tener una pequeña paradoja, que es que para poder controlar el sistema, ese malware tiene que ejecutar un código, y para ejecutar ese código tiene que estar en memoria, ¿sí? Es decir, por mucho que tú tengas un malware que intente ofuscar, proteger su código lo máximo posible, en el momento en el que vaya a ejecutar el código, ese código tiene que estar en claro, ¿sí?
Y el único sitio donde va a estar en claro, dependiendo de la complejidad de ese malware, va a ser en memoria. ¿Sí? Los malware más complejos estarán descifrados, ¿no? Voy a usar el término descifrado, en memoria. ¿De acuerdo? Parcialmente o totalmente, me da igual. ¿Vale? Y claro, eso es una paradoja porque dice, hostia, yo me quiero ocultar para que no me detecten, pero a la vez me quiero ejecutar. ¿Sí? Y esa es la paradoja del rootkit. Que esto a nosotros en realidad nos beneficia, ¿no? Porque eventualmente, un término muy matemático, ¿verdad? En algún momento en el futuro, ese código estará en claro en la memoria. Y es ese momento cuando nosotros tendríamos que pues, acceder a ese código, ¿verdad? Extraerlo y poder analizarlo. ¿Vale? Sin embargo, la memoria es muy caprichosa. Hay un problema con la memoria que tiene que ver con la atomicidad. ¿Sí? Y esto es muy sencillo. Ya veréis cómo lo vais a entender. La memoria puede presentar inconsistencias. ¿Por qué? Joder, imaginaos que yo tengo una memoria, o sea, tengo un sistema, ¿no? Un ordenador con, no sé, 16 gigas de RAM. ¿Sí? Y yo quiero coger ese contenido y quiero volcar ese contenido de memoria a disco, ¿no? Para poder hacer esa extracción y hacer un posterior análisis. Claro, ¿qué sucede? Que la extracción, pues dependiendo de en qué sistema estemos o del método, mejor dicho, de extracción que usemos, esa extracción no va a ser atómica. ¿Sí? Yo no puedo coger y en un nanosegundo acceder a toda la memoria y generar un fichero de 16 gigas. Es imposible. ¿Sí? El acceso se hace, bueno, pues para que me entendáis, byte a byte, ¿no? Yo voy leyendo un byte, ¿sí? En realidad es por bloques, pero bueno, voy leyendo un byte y voy copiando. ¿Sí? Claro, entonces, ¿qué puede suceder? Podría suceder que yo tuviera un proceso, perdón, al principio de la memoria, ¿sí? Que tuviera páginas de memoria en otra zona de memoria que está muy alejada, ¿sí? Desde el punto de vista espacial. ¿Sí? Imaginaos, ese proceso está en los primeros 100 megas y tiene punteros que dicen, pues mira, yo tengo una página que está dentro de 4 gigas. ¿Vale? Y claro, el acceso a la memoria es secuencial, o sea, yo me guardo esos primeros 100 megas, ¿no? Y digo, vale, pues aquí tengo un puntero que está no sé dónde. Y en el momento, imaginaos que yo llegara a esos 4 gigas, ¿no? Es donde estaba ese contenido de ese proceso, imaginaos que ese proceso ya hubiera muerto o ya hubiera finalizado su ejecución. ¿Sí? Esto puede suceder, ¿por qué? Porque la memoria es un ente vivo. ¿Sí? Es lo bonito. La memoria está continuamente cambiando. Solo hace falta que cojáis y hagáis controlar suprimir en vuestro sistema operativo y veréis cómo continuamente, ¿no? Los procesos están ahí, pues uno sube, otro baja, ¿verdad? La memoria está continuamente cambiando, está continuamente evolucionando. ¿Y qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que cuando tú te haces ese volcado de esos datos que tú pensabas que estaban asociados a ese proceso, eso ya no sea así. Porque puede ocurrir que esa página de memoria ahora esté ocupada por otro proceso o esté ocupada por yo qué sé qué, o incluso que ni siquiera esté ocupada. ¿De acuerdo? Y eso va a ser un problema, porque yo tendré una referencia a un sitio de memoria que es incorrecto. ¿Sí? Eso es lo que se llama inconsistencia. ¿Vale? Eso en inglés, este problema se llama page smearing. Va a aparecer principalmente en sistemas vivos o en sistemas donde yo no puedo hacer una pausa en la ejecución. ¿De acuerdo? Y es un problema difícil de cuantificar. ¿Sí? Yo no, me refiero, a bote pronto, yo no podría saber de antemano pues, cuánto contenido de mi memoria es correcto. ¿Sí? Hay cierta investigación en el tema. Os recomendaría que vierais los artículos recientes de Lisa, Recepka y parte del equipo de la FAU, de la Universidad de Alemania, y los trabajos que relacionan, que citan ellos en estos artículos, para que vierais un poco pues, cuál es el estado de la investigación. ¿Sí? Ya digo, se está trabajando en este tema para intentar, sobre todo, cuantificar cuánto es este problema, ¿no? Dado un volcado de memoria, pues cuántos datos son inconsistentes. ¿Vale? Pero no hemos acabado porque hay otro concepto, ¿sí? Que también puede afectar al contenido de la memoria, que es el paging, ¿sí? El paginado. Perdón, podría haberlo puesto en español. Paginado. ¿Sí? Antes he dicho que
la página era ese concepto de bloque de memoria virtual, ¿sí? Cada proceso va a imaginar que tiene 2 gigas de memoria en un sistema de 32 bits para él. Pero es memoria virtual, no es memoria física, ¿sí? Porque si no estaríamos limitados a la ejecución, ¿verdad? Tenemos un número limitado de procesos que yo puedo ejecutar de manera simultánea. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, pues todos los procesos están por ahí ejecutando y en el momento en el que uno de los procesos pues, hace una petición de entrada-salida o hace una petición que va a guardar, eh, que va a invertir más tiempo del necesario, lo que va a suceder es que se va a paginar su contenido a disco, ¿sí? Que es un poco lo que trata de hacer esta figurita que tengo por aquí, por cierto, generada con ChatGPT, más o menos bien. ¿Vale? Ese contenido que se pagina a disco, eventualmente, ¿no? Cuando el proceso vuelva a ejecutarse, se volverá a coger del disco y se volverá a poner en la RAM. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que el contenido que yo tengo cuando extraigo la memoria puede ser parcial. ¿Sí? Puede haber páginas de ese proceso que no estén en memoria. Es decir, puede haber código que yo esté perdiendo. ¿Sí? De hecho, un malware que fuera lo suficientemente listo podría aprovecharse de algunas llamadas del sistema operativo para paginar aquel código que no esté utilizando a disco. ¿Sí? Y con esto evitaría, pues, en el caso en el que fuera un malware, pues, yo qué sé, un computador en la nube o yo qué sé qué, pues que dificultar un poquito ese posterior análisis. ¿De acuerdo? Ya no hemos acabado porque tenemos un último problema que me gustaría comentar, que es que el contenido que yo tengo en memoria va a ser distinto, en realidad, del contenido que yo tengo en disco. ¿Sí? Cuando un ejecutable se carga, ¿no? Cuando hacéis doble clic, hay una cosa que sucede por ahí detrás en el sistema operativo, ¿verdad? El loader, ¿no? El cargador de los binarios va a coger ese ejecutable, lo va a mapear en memoria y va a hacer una serie de cosas. Y ahí suceden una serie de transformaciones, como por ejemplo que se resuelva la IAT, ¿sí? La tabla de importaciones, ¿no? Las funciones del sistema operativo que usa el ejecutable se resuelven. Esto quiere decir que se pasa de tener un nombre a tener una dirección, ¿de acuerdo? Y esto se traduce en que si yo cojo ese proceso, lo extraigo de memoria y lo intento analizar, ¿vale? El contenido de ese proceso, perdón, va a ser distinto del contenido del mismo ejecutable que generó ese proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las referencias se han resuelto, entre otras cosas. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que si queréis usar hashes tradicionales, MD5, SHA-1 o SHA-256, me da igual, hashes criptográficos, no van a funcionar. Porque ese tipo de hashes ya sabéis que en cuanto se modifica un bit, cambia ¿eh? Casi totalmente la generación del hash. ¿De acuerdo? Así que es el efecto avalancha, es una de las propiedades deseadas, de hecho, en ese tipo de hashes. ¿De acuerdo? Bien, entonces todo esto a nosotros nos va a afectar, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estemos analizando un volcado de memoria, tenemos que considerar que hay ciertos problemas a la hora de trabajar con esta memoria. ¿Y esto qué implica? Bueno, esto no implica más allá de que, primero, el análisis forense de memoria tenemos que considerarlo como un análisis complementario, ¿de acuerdo? A un análisis, por ejemplo, tradicional, ¿no? de discos, ¿sí? El análisis forense de memoria puede ser muy bueno para hacer un triaje, ¿sí? Primer triaje, y complementarlo con disco, ¿no? Si yo tengo acceso al disco, digo, hostia, pues voy a coger este fichero que sé que es el que ha generado este proceso. Y ahí sí que tendríamos mejor introspectiva acerca del contenido del binario. Si bien es verdad que si estamos trabajando con un binario que puede estar ofuscado, que pueda estar cifrado, tendremos que irnos a trabajar exclusivamente con el contenido de memoria. ¿De acuerdo? Pero bueno, da igual. Hasta aquí bien. Sí, hemos hecho un breve repaso de arquitectura de computadores, sistemas operativos. Muy bien. Pues nada, simplemente
aquí os presento lo que sería esa metodología de análisis, que es una metodología pues, que se inspira un poco en las metodologías clásicas, ¿de acuerdo? Y básicamente trata un poco de combinar lo que sería el análisis forense tradicional, intentando establecer una especie de marco, una especie de estructura, ¿de acuerdo? Para el análisis forense de memoria, ¿de acuerdo? Como veis, tiene 5 fases, ¿sí? Tenéis por ahí el artículo publicado con enlace por si queréis descargarlo. En cada una de las fases, en gris tendríamos herramientas tradicionales y en verde lo que serían plugins de volatility. Están un poco mezclados, volatility 2, volatility 3, pero bueno. Voy a comentar un poquito cada una de las fases y ahora cuando veamos la demo discutimos. Primera fase, preservación e identificación de la evidencia, básicamente es la típica que tenemos en forense, ¿sí? Ya sabéis que una de las cosas que tenemos que hacer siempre en análisis forense es garantizar la cadena de custodia, ¿sí? Entonces, bueno, extraigo la evidencia, me deja un 5 ahí, ¿verdad? Sí. Extraigo la evidencia y calculo el hash, ¿no? Eso me permite posteriormente poder calcular la integridad del fichero y ver si ha habido posteriores modificaciones, ¿de acuerdo? MD5, SH256, el que queráis, me da igual, y bloquear contra escritura la evidencia. ¿Sí? En el caso de que estemos trabajando con imágenes como locados de memoria, al final es un fichero binario, ¿no? Pues podemos, si estoy en un sistema operativo que me lo permita, cambiar los permisos de ese fichero para garantizar que no se produce ningún tipo de modificación, ¿no? Poner ahí un -w para garantizar que no se escriben y ya está, ¿vale? Muy bien. Una cosa importante que no había mencionado hasta ahora, que igual es interesante que mencionemos, es si entendemos la diferencia entre análisis forense de memoria y lanzar un strings en el volcado. ¿Entendemos la diferencia? Es una pregunta trampa, ¿eh? A ver, alguien me dice que sí, que lo va a preguntar, ¿eh? Muy sencillo. El análisis forense de memoria lo que nos permite a nosotros es tener un análisis estructurado. ¿Sí? El strings es, pues, me devuelca todo lo que tiene una secuencia de bytes interpretables de una determinada longitud. Ya está. ¿De acuerdo? Acabada en /0, las null strings de C y ya está. Memory forensic, sin embargo, va más allá. ¿Sí? Porque me permite hacer un análisis estructurado. Yo puedo, por ejemplo, navegar entre las estructuras. ¿Sí? Yo puedo hacer un análisis de los procesos que se estaban ejecutando. ¿Por qué? Pues porque accedo a la lista de procesos y a partir de ahí voy iterando en cada uno de los procesos. ¿Sí? Y eso con un strings no lo tenemos. ¿Vale? Bueno. Lo he metido ahí porque se me había olvidado meterlo antes y ayer me di cuenta. Bueno. Segunda fase, análisis de datos crudos. Esto sí que sería pues casi tirar ese strings que comentaba ahora. ¿Vale? Hacer ese file carving, ¿vale? Calcular la entropía, muy importante, ¿sí? La entropía, tanto en un volcado de memoria como en un proceso, en un fichero que pudiéramos extraer de un volcado, me va a permitir poder detectar posibles zonas que tengan código ofuscado, código cifrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas zonas principalmente van a presentar una alta entropía, ¿de acuerdo? Entonces, esa alta entropía, pues bueno, me permite a mí decir, hostia, mira, pues aquí igual hay algo que está cifrado o hay algo que está buscado, a lo cual pues tendríamos que intentar centrar más el análisis, ¿no? En el caso de que fuera un archivo binario, ¿vale? Aquí se pueden aplicar reglas Yara también, aunque lo mejor sería intentar aplicarla por fragmentos, ¿sí? Fragmentos a nivel de página, os diría, ¿no? ¿Sí? La idea es intentar buscar pues aquello que puede ser de interés, ¿no? Posibles ficheros de configuración, primeras fases de un malware, datos que pudieran estar por ahí residentes en memoria, ¿vale? Tercera, bueno, hemos hecho esa inspección a nivel de bytes, ahora vamos a sacar todos los archivos que yo puedo extraer de ese volcado, ¿sí? Con plugins o herramientas particulares,
y vamos a ver qué son. Plugins de Volatility que podemos utilizar, pues el dump files que aparece por ahí, sería Volatility 3, ¿eh? O herramientas como Formos, Scalpel, Bulk Extractor, ¿vale? Aquí la idea, fijaos, por ejemplo, estoy usando herramientas de forense clásico, ¿sí? Formos, Scalpel, Bulk Extractor. La idea es intentar extraer todo aquello que pudiera ser algo, pero sin utilizar estructuras internas del sistema operativo, porque esas herramientas no se basan en estructuras internas del sistema operativo, como por ejemplo sí que se basa Volatility, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que haya algo que se nos escapa con Volatility que estas herramientas pueden capturar, ¿de acuerdo? Al igual que al revés. Normalmente va a suceder más bien al revés, que las herramientas tradicionales pues, no van a ser capaces de extraer determinados ficheros, que sin embargo con Volatility, por la forma de trabajar, sí que va a ser posible, ¿vale? Como digo aquí, podemos intentar eso que hemos extraído, validarlo con un hash criptográfico, ¿no? Contra virus total o lo que queráis, pero es muy probable que no funcione, ¿vale? A no ser que estéis trabajando con un volcado de los que uso yo en mis clases, que seguro que hay algún alumno que ha subido algo a internet, a pesar de que les digo que no lo suban. ¿De acuerdo? Bueno. Fase 4, análisis clásico de volatility. Aquí ya es análisis de datos volátiles. Que aquí sí que tendríamos que hacer una reconstrucción de, pues, una extracción, perdón, de procesos, hilos, conexiones, sockets, servicios, registro, en fin, todo lo que se os ocurra, ¿no? En esta fase, realmente, ¿qué vamos a poder detectar? Detectaremos procesos ocultos con plugins como PSScan o PSTree, conexiones, NetScan, ConnScan, etcétera, posible persistencia con SVC Scan, que me permite escanear servicios, módulos para los módulos, que ya vendrían a ser todas las DLLs que yo puedo tener por ahí, o print key para buscar claves de registro, ¿sí? En esta fase realmente es cuando yo voy a poder detectar todo este tipo de malware más tipo fileless o de tipo memory only, ¿sí? Que son dos tipos de malware distintos, ¿eh? Y ya la última fase, que es la que más nos gusta, ¿verdad? Sobre todo a Román, que es hacer esa ingeniería inversa sobre todos esos artefactos que hemos extraído, ¿sí? Artefacto viene a ser el elemento de análisis que, el elemento que yo extraigo de un volcado para análisis, ¿de acuerdo? Aquí normalmente, en el caso en el que tú quieras hacer un análisis dinámico, pues te va a tocar reconstruir ese binario seguro, porque ese binario, como he dicho antes, ha sufrido ciertas transformaciones que van a impedir casi con un 100% de probabilidad que cuando tú haces doble clic, pues ese binario sea funcional, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que un análisis dinámico al 100% puede que no sea posible, ¿de acuerdo? Quizás podemos hacer un análisis dinámico de ciertas partes del código, hay sistemas que nos permiten hacer esto, ¿vale? Se escapan de los clásicos Hydra o AIDA Pro, ¿verdad? Que todo el mundo conocemos, si podéis pagar la licencia, Radare o Binary Ninja, ¿vale? Va un poquito más allá. Bueno, aquí también nos interesa detectar todas esas zonas que tengan permisos de lectura, escritura y ejecución, ¿de acuerdo? Y bueno, una cosa que podemos hacer es intentar hacer coincidencia por similitud, ¿no? En vez de coincidencia exacta, porque ya hemos dicho que la coincidencia exacta, los hashes criptográficos no nos van a funcionar, ¿de acuerdo? Pues podemos siempre relegar en esos hashes de similitud aproximada. LSH, SSDIF, SDHash, por nombrar algunos, ¿de acuerdo? Aquí os he metido una morcilla, el uso de apoteosis. No sé si os acordaréis, el año pasado estuve por aquí hablando de una herramienta que habíamos hecho, tal, ¿vale? Apoteosis, estaba hecha en Python, ahora está migrada a Rust, va bastante mejor, pero bueno, tenéis ahí el enlace. Esto nos permitiría poder meter un montón de datos, ¿sí? Un montón de hashes ahí, e intentar hacer búsqueda aproximada de vecinos, es decir,
dado este hash, dime qué cosas se le parecen, ¿de acuerdo? Lo cual puede ser muy interesante, ¿no? Cuando estamos haciendo pues, determinados análisis de malware. Venga, yo estoy acabando, no os preocupéis. Bueno, ¿dónde queda Mitre, no? Al principio había puesto ahí attack, ¿sí? Pues todo esto que hemos mencionado, ¿verdad? Sería un poco la parte técnica, ¿eh? Y ahora vendría pues un poco la parte estratégica, ¿eh? Me gusta mucho esta frase que me puso, no me acuerdo si Gemini o ChatGPT, ¿eh? Es lo estratégico, queda de puta madre, ¿eh? Bueno. Mitre Attack, supongo que lo conocéis, breve inciso, básicamente nos proporciona una base de conocimiento para poder conocer el comportamiento de los adversarios, ¿sí? Las conocidas TTP, ¿no? Tácticas, técnicas y procedimientos. Perfecto. A mí me gustaría renombrar un poquito esto para hacer ese matching con el análisis forense de memoria, ¿no? Táctica sigue siendo lo mismo, el objetivo del atacante, qué es lo que quiere conseguir. Técnica, cómo lo consigue, ¿sí? El método que usa el atacante para conseguirlo. Y la última parte lo voy a cambiar por artefacto, ¿de acuerdo? Es esa evidencia de memoria que hemos encontrado nosotros y que nos permite saber pues, que efectivamente esto corresponde con pues, un process injection o corresponde con un yo qué sé qué, ¿de acuerdo? Vale. Posible mapping, ¿no? De técnicas, perdón, de tácticas de Mitre Attack con las distintas fases, ¿no? Es decir, dentro de cada fase que voy a poder extraer, que pueda ser útil para hacer ese mapeo en posibles, hacia posibles técnicas perdón, tácticas de ataque. ¿Vale? Bueno. Venga, vamos a hacer un caso de estudio en estos últimos 15 minutos, más o menos, que me quedan. ¿Sí? Entonces, a ver, he publicado, bueno, no he publicado todavía, pero lo publico ahora. A ver. A ver, un momento. Aquí. Bueno, pues ya estaría público. Si queréis acceder, tenéis aquí uno en el repositorio. ¿Sí? GitHub reverse, se llama Bimtopsy. El nombre no es mío, ChatGPT o Gemini, ya no me acuerdo. Muy bonito. Es una combinación de binary, binary and autopsy, ¿no? Autopsia de binarios, lo cual me gustó bastante. Que son una serie de scripts que básicamente nos van a permitir pues, hacer un poquito de análisis sobre volcados de memoria o artefactos extraídos de volcados de memoria. ¿Vale? Está todo un poco manga por hombro. Me falta de acabar algunas cosas del README, pero bueno, más o menos yo creo que vamos a poder utilizar las cosas más o menos. ¿Vale? Nos faltaría también, si no tenéis Volatility instalado, ¿no? Pues tener Volatility. Tengo aquí otro taller que hice hace poquito en Corea. Bueno, podéis acceder a la dirección si queréis, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis un Dockerfile que va a ser el mismo que os ponga en la página web de este taller, ¿de acuerdo? Este Dockerfile básicamente, como digo, viene preinstalado Volatility 2 y Volatility 3, ¿ok? Y bueno, es un Docker, ¿no? La ventaja es que me sirve para RM e Intel, cosa muy buena hoy en día. Ya no tengo que pelearme con los estudiantes y sus configuraciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a echar un momentito un vistazo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Vale? Bueno, perdón, que no lo he dicho. Sí. Cuando os bajéis el Docker, pues muy sencillo, ¿no? Tenéis que hacer algo así, un Docker build para construir la imagen y posteriormente un Docker run para ejecutar la imagen, ¿vale? Esto es una prueba de unas cosas que estoy haciendo que ya comentaré luego, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo a acabarlo para la charla de hoy, pero bueno. Y una vez que tengáis todo desplegado, pues ya podríamos hacer nuestro SSH al puerto 2222 para poder acceder a el puerto 22 de ese Dockerfile
el mapeo lo estaríamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Que ya digo, ya como subiré todo, no os preocupéis que os pondré unas instrucciones para aquellos que no estáis muy duchos en la ejecución de Docker, ¿vale? Con esto yo estaría ya en una máquina, en este caso, pues una máquina Linux, en una RM, ¿de acuerdo? En vuestro caso dependerá de vuestro subsistema, ya sabéis, depende de Docker, ¿vale? Y aquí, como os decía, está instalado Volatility 2 y Volatility 3, ¿eh? Estos serán los alias que están configurados, están los dos en OPT, así como alguna serie de herramientas adicionales, ¿vale? No lo he dicho, Volatility, herramienta estándar de facto para análisis de volcados de memoria. Hay dos versiones, ya sabéis, Volatility 2, Volatility 3. Diferencias muy sencillas. Volatility 2 es versión Python 2, Volatility 3 es versión Python 3. ¿Sí? Python 2 está súper deprecated, ¿no? O sea, ya no me acuerdo ni en qué año la quitaron. 2014, ¿no? O algo así. Nadie debería de usarlo, ¿verdad? Sin embargo, hay un pequeño problema y es que Volatility 2 tenía una comunidad muy fuerte de usuarios, o tiene una comunidad muy fuerte de usuarios, y entonces hay un montón de plugins hechos para Volatility 2 que no están portados a Volatility 3, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos bastantes plugins de Volatility 2 que no están portados a Volatility 3 y tampoco sé si se portarán, ¿de acuerdo? Porque para eso necesitaríamos personal, ¿eh? técnicos de investigación que solo estuvieran para esto y ahora mismo pues no los tenemos, ¿vale? Pero bueno. ¿Esto qué supone? Pues esto supone que tenemos que trabajar con versiones legadas, ¿eh? Pues porque hay veces que nos vienen bien, ¿vale? Entonces, bueno, decía, la primera fase, ¿no?, del análisis consistía, recordad, en intentar hacer un poco esa identificación de los volcados, ¿no? ¿Sí? En el caso de Volatility 3, voy a hacer un análisis sobre una máquina que yo tengo por aquí, ¿sí? Que es una máquina que está por ahí accesible en internet, os pondré también el enlace, está en GitHub para que la podáis descargar, son 4 gigas, o sea que pesa un huevo, pero bueno. Y decía que aquí lo primero sería siempre intentar descubrir qué tipo de máquina tenemos delante, ¿no? No sé si se ve, espera, voy a hacer una cosa, ahí, un poquito más de zoom. ¿Sí? Windows.info me va a devolver la versión, ¿sí?, de la máquina que yo estoy analizando. En este caso, además, ya tenía el kernel de esta máquina descargado, entonces ha sido súper rápido. Fijaos, me ha detectado que esto es una máquina Windows 10. ¿Sí? Claro, pues decir, hostia, qué cabrón, ha usado Windows.info. Sí, cierto es. En Volatility 3 tenemos que usar los plugins con namespace, que se llama, ¿no? Con espacio de nombres. Entonces, aquí estoy usando ya directamente un plugin de Windows. Yo ya sabía que esta máquina provenía de Windows, pero bueno, si no, podríamos haber hecho un Linux.banners, creo, ¿no? O banner, no me acuerdo muy bien cómo es. Ya no me acuerdo. Que seguramente no lo tengan instalado. ¿eh? Y me hubiera dicho que esto no es una máquina, bueno, le hubiera costado un ratín, y hubiera descubierto que no, perdón, banners. A ver si me da algo de info, ¿vale? Y seguramente no me salga nada, porque esto no es una máquina de Linux, ¿vale? Bueno, por cierto, aprovecho y os cuento, ¿no?, para los que queréis trabajar con Volatility, ¿sí?, un pequeño truco que descubrí hace no mucho en una conferencia, ¿sí? Perdón. Si yo quiero ver los procesos, ¿no?, sería un pslist, ¿sí? Esto me muestra, pues, como veis, todos los volcados, perdón, todos los procesos que yo tenía ejecutándose en esa máquina, ¿no?, en este determinado momento de la adquisición de la memoria, ¿sí? ¿Vale? Sin embargo, me gustaría que os fijarais en una cosa, ¿no? Mira, fijaos el tiempo de ejecución, ¿no?, de este comando, así rápidamente serían unos 0,4 segundos, que no está mal, ¿verdad? Pero sin embargo, si yo ahora hiciera algo como esto, sí, me va a dar error porque... no, me va a dar error porque no tenía el fichero entonces, ¿vale? Esto me va a generar un ficherito, perdón,
Tengo pocas cosas ahí, ¿verdad? Esto me ha generado un ficherito, ¿sí? Que bueno, a las 8:49 porque tengo el reloj en UTC, ¿ok? Config.json, ¿eh? Que ahora, voy a volver a repetir, ejecutamos el Windows Specialist con un save config, fijaos perdón, tiempo de ejecución 0,41, ¿sí? Y si yo ahora hago algo así, fijaos que no estoy utilizando, ya no hago referencias al fichero, simplemente hago referencia al fichero de configuración, ¿sí? Voy a ponerle el time delante. Aquí tenemos 0,4 segundos. Y me ha hecho quedar mal. Mis sistemas. Joder. Ay, joder. Acabo de borrar el fichero. Voy a volverlo a generar un momentín. 0,40. 0,39. Uah. Sí, sí, bueno, la última vez que lo probé, voy a probarlo con otro volcán porque esto debe ser por este volcán en particular. Porque realmente que es una hip. O sea, ahora mismo ya digo, hostia, ha bajado nada, ciertamente. Ha bajado nada. Un momentín. Sí, bueno, veis aquí, fijaos, ¿no? Un segundo y ahora con el config 0,21. ¿Sí? Que esto es lo que quería enseñaros, ¿no? Que el tiempo de ejecución, si usamos un fichero de configuración, baja de manera dramática. ¿Ok? Y esto es algo que poca gente sabe, que gente que usa Volatility, y es una herramienta, o sea, es una característica bastante interesante, ¿de acuerdo? Una cosa importante cuando se genera, perdón, el fichero de configuración, hay que hacerlo con el Windows Specialist. ¿Por qué? Ni puta idea. Si lo preguntáis a los creadores de Volatility. A mí es lo que me han dicho. ¿Vale? Soy un mero transmisor de noticias. En este caso. ¿Vale? Y el fichero de configuración, si os lo estáis preguntando, pues básicamente contiene la información acerca de qué tipo de máquina es y dónde están las cosas, ¿no? El kernel offset ese es la estructura que ya usa Volatility para poder ahí iterar y hacer sus cositas, ¿sí? Si no, ¿qué ocurre? Que cada vez tiene que volver a ir ahí a localizarla para poder hacer el análisis. Entonces, ese pequeño tiempo de ejecución que ganamos, pues es gracias a esto. Bueno, ¿qué quería yo aquí contar? Nada, sí, hemos calculado, bueno, ya sabéis, M5 tal, eso ya lo sabríamos hacer. Y ahora podríamos calcular la entropía, ¿no? Por ejemplo, voy a calcularla, bueno, no voy a calcularla porque me va a llevar un poco de tiempo. ¿Vale? Lo tenéis en uno de los scripts que os he puesto por ahí, os permite calcular la entropía definiendo el tamaño de la imagen, ¿no? Yo aquí tengo dos ficheros generados con ese script, ¿de acuerdo? Uno sobre el volcado de Alina, que tiene 1 GB, y otro sobre ese volcado de security, que no sé cuántos, 4 gigas, ¿no? 4,2, ¿vale? Entonces decía, fijaos, por ejemplo, esta sería la entropía de ese volcado de Alina, ¿sí? Esto ya sería la fase 2, ¿no? Voy a calcular la entropía, voy a ir un poco rápido, que si no me quedo sin tiempo. Observad, aquí hay un montón de zonas negras, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Muy bien. Como se nota Enrique, señor profesor. Esto quiere decir que tenemos un montón de zonas vacías, un montón de ceros. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo comprimo este fichero, voy a tener una ratio de compresión de la hostia. De hecho, he comprimido este fichero de 1 giga, 1 giga de memoria. O sea, el fichero descomprimido ocupa 1 giga, pues comprimido creo que son 200 megas o algo así. ¿De acuerdo? Fijaos en el otro. En el otro prácticamente hostia, hay cosas, ¿eh? Este sí que tiene cosas. Aquí si nos pagan por horas va a salir la torta un pan al cliente.
Y aquí también tenemos una zona, una cosa interesante, ¿no? Fijaos, hay una zona ahí, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Sí? Como con alta entropía, ¿no? No sé qué hay, ¿verdad? Porque no lo he mirado. ¿Eh? Pero bueno, ahí podría ser que hubiera algo interesante. ¿Sí? Aquí podríamos ahora aplicar otro de esos scripts que tenemos por ahí, ¿verdad? El Yara. Abrir otra consola, perdón. El otro día me decían que abro demasiadas consolas. Pero bueno. Estoy muy mayor ya para cambiar la metodología. Yara. ¿Sí? Bueno, aquí podríamos, por ejemplo, sí, ahí lo que he hecho, o bueno, voy a repetirlo, a ver si me acuerdo. Voy a extraer de aquí todos los ficheros. ¿Sí? Esto me está volcando todos los ficheros. ¿Sí veis? Va escribiendo ahí cada cosa que va encontrando y la va volcando. ¿De acuerdo? Una cosa importante que, bueno, no voy a entrar porque no me va a dar tiempo, pero fijaos que, corto un momentín, fijaos que básicamente los ficheros tienen como nombres, ¿no? Image section object, data section object, y tiene que haber por ahí un shared, algún shared map object, ¿vale? Estos son estructuras internas del sistema operativo Windows, que básicamente es la forma que tiene Windows de cuando coges ese ejecutable, mapearlo en memoria, tal, en función de cómo lo hayas abierto, ¿ok? Que no voy a entrar, simplemente que lo sepáis. Bueno, y esto me genera pues un montón de archivos, ¿sí? Que es todo eso que hemos extraído de memoria, ¿vale? Esos archivos yo los podría mover a una carpetita, ¿verdad? Que tengo por aquí preparada, ¿vale? Que es esa carpeta que tengo compartida, que he hecho, ay, joder, ¿vale? Y pues aquí ya podría aplicar ese análisis con Yara, que aquí estaría pues haciendo ese matching con todo, ¿vale? Las reglas Yaras estas me las bajé el otro día en un repositorio, dan un montón de falsos positivos, pero porque estas reglas pues son súper genéricas, ¿no? Detección de SQL Elite, pues sí, efectivamente, es que resulta que este objeto que aparece por ahí, si lo viéramos, pues es que es una sentencia de SQL, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pero bueno. Vale. ¿Qué más teníamos por aquí? Antes de que se me dé el tiempo. Bueno, tendríamos por aquí un script que puede ser interesante, ¿no? Si yo cojo aquí volatility y hago un análisis con Malfind, ¿conocéis Malfind? ¿Sí? ¿Alguien sabe los problemas que tiene? Lo vamos a ver enseguida. Lo corto. Malfind me sirve para detectar malware en un volcado de memoria, ¿sí? En teoría. ¿Vale? Aplica, perdón, ciertas heurísticas. Os recomendaría usar un plugin que tenemos nosotros que es un poquito mejor porque quita muchos de los falsos positivos que tenemos aquí. ¿Sí? Porque aquí nos dice que este proceso es malware. ¿Alguien sabe qué es esto? Windows Defender. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo en que algo de malware pues podría ser, ¿no? Pero bueno. Entonces, nada, un script muy chorra que el otro día preparé y dije, hostia, esto me vendría a mí de puta madre, sobre todo para clases. ¿Sí? Tú le das el chorizo de bytes y te lo pinta, ¿no? Y dice, hostia, pues mira, es este desensamblado, ¿no? Esto aquí ya verías que este código, pues bueno, simplemente es una función con una llamada indirecta. Esto seguramente pues sea un trampolín para ejecutar determinado trozo de código, ¿vale? Esto nos serviría para saber un poquito, pues, así un vistazo rápido, qué es este contenido, ¿vale? ¿Me dejáis 5 minutos, no? ¿Este reloj ha empezado mal o...? ¿Sí? A ver, más que nada por enseñar ya un poquito el resto de scripts que tenemos por aquí. ¿Vale? Otro script que puede ser interesante es este que tengo por aquí, ¿vale? Que me permitiría, por ejemplo,
pues una vez que yo he extraído todos los procesos, que los procesos los podríamos extraer con volatility usando Windows PC list dump, ¿de acuerdo? Sí, esto me vuelca, ¿veis? Me ha volcado ahí todos los procesos, ¿no? Me va generando cada proceso un archivito, ¿de acuerdo? Los tenemos por aquí. Y yo los podría posteriormente analizar, ¿sí? Entonces, hay por aquí un script de Radare que básicamente pues, nos va generando un análisis a nivel estático de todas las funciones, ¿sí? Esto me genera un montón de maravillosos CFGs, ¿no? De grafos de flujo de control, ¿sí? Que esto es pues lo que nos gusta a nosotros estudiar, ¿no? Para ver un poco pues cómo es la ejecución de cada una de las funciones que tiene ese proceso, ¿vale? Claro, aquí realmente tenemos una información de grano muy grueso, ¿sí? Lo que nos puede interesar más es decir, hostia, yo quiero saber qué funciones, ¿no? Llama este binario, ¿sí? Y para eso, pues os he dejado por ahí un maravilloso script que se llama CalTracer, ¿sí? No, a ver. Un momentín. Sí, CalTracer. Que igual me he confundido yo. Ah, a ver. Sí. Perdón, es el X. El X. Joder. Oye. Ay, gracias. Vale, sí, este es. Me había olvidado, perdón. Aquí, ¿vale? Que con el "-l pues nos muestra, ¿sí? Todas las funciones que usa este binario, ¿vale? Que este script, tengo que acabar de mirarlo porque no funciona demasiado bien, ¿vale? Y para este, el último que os quería decir es, claro, tú imagínate, dices, hostia, quiero saber, ¿no? He extraído un proceso, tengo por aquí un binario normal, simplemente para que lo veáis, y quiero saber, pues, cuándo se usa la función Internet Open, ¿sí? Voy. ¿Vale? Esto me genera, joder, no me va a dar tiempo. Esto me genera un JSON que básicamente me está filtrando, me están filtrando todas las funciones y sacando todas las llamadas a APIs, ¿vale? Aquí tenemos todas las llamadas a APIs, ¿no? En cada una de las funciones. En este caso, pues estas que estoy sacando por aquí no tienen ninguna, pero al principio sí que hay más, ¿no? Ahí las veis, ¿vale? Y con esto podríamos hacer ejecutar, ¿no? Otro script que tengo por aquí que básicamente nos intenta analizar, pues, distintas funciones de Windows, ¿no? Que se van utilizando en cada una de las funciones. ¿Veis? Por ejemplo, aquí esta me está diciendo que esta función, ¿sí? Está usando 4 llamadas a fichero y una llamada a proceso, ¿sí? Esta función sería una candidata a poder hacer un análisis más en detalle, ¿sí? Esto me generaría el grafo y ahora podríamos ir a mirarlo, ¿vale? Y veríamos, pues, el detalle de esa función en particular, ¿no? ¿Vale? Que aquí ya descubriríamos, pues, que está haciendo por ahí llamadas al get command line, ¿sí? Que está haciendo por ahí llamadas al shget special folder, que está haciendo llamadas a ¿dónde estás? A un create file para crear un fichero, ¿sí? Y que incluso aparece por aquí una clave, bueno, está leyendo un fichero, está escribiendo un fichero también, y aparece por aquí una clave de persistencia, ¿sí? Claro, ya voy, Román.
Acabo. ¿El qué? Hostia, qué presión. Perdón, ya estoy. Entonces, nada, simplemente la metodología nos permite un poco aportar estructura reproducida al campo. Hay una serie de herramientas que son automáticas que podemos utilizar para ese análisis, ¿de acuerdo? Faltaría un poco ese mapeo, ¿no? de esos resultados que yo tengo a realmente la matriz de ATAC, ¿no? O sea, más que nada dar un poco de intuición acerca de, bueno, pues esto corresponde a esta técnica, esto corresponde a esta técnica y esto corresponde a esta técnica, ¿no? Porque a no ser ahora mismo que estemos trabajando en el campo, pues no sabemos que esa técnica de persistencia, o sea, esa clave de registro es una técnica de persistencia, etc. Sin ninguna presión, yo ya he acabado. Yo ya he acabado.